Muchas gracias, doctor Peña. Sí, efectivamente se me encargó hacer una presentación sobre el rol de la radiología en la infección por el nuevo coronavirus COVID-19. Básicamente, empezar por el hecho de que, como ya lo dijo el doctor Peña, el estudio tomográfico es fundamental en los pacientes que tengan algún tipo de sintomatología o sospecha por infección por este nuevo tipo de coronavirus, ¿no? Si bien es cierto, la tomografía no es el método más accesible en cualquier ambiente hospitalario en el Perú, pero casi todos los hospitales lo tienen, ¿no? Ahora, no va a ser el primer método que se tiene disponible. Lo primero que siempre se va a tender a realizar es una radiografía de tórax. La radiografía de tórax es un examen simple, es un examen rápido, es un examen que se puede hacer incluso en la misma cama del paciente a través de un estudio portátil, ¿no? Entonces vamos a empezar por ahí, por el estudio de radiografía. A ver, vamos a ver. Si me dan unos segundos que tengo un poquito de problema para que pase la segunda diapositiva. Ya, ahí está. Entonces, tenemos el estudio radiológico de tórax, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que diferenciar qué tipo de pacientes son los que van a ser sometidos a este estudio radiográfico de tórax. ¿Es el paciente que está en la emergencia o es el paciente que está hospitalizado? Obviamente, el paciente que se encuentra en la emergencia es el paciente que llega de nuevo. Es el paciente de preferencia, a este paciente se le va a realizar la tomografía llevándolo al departamento de diagnóstico por imágenes. Ahora, si no se le puede realizar este tipo de traslado, se podría realizar una toma del examen radiográfico con un equipo portátil. Ahora, la otra posibilidad es de que este paciente se encuentre en UCI. Si el paciente se encuentra en UCI, ya ahí entra a tallar la opinión del médico intensivista y se realizará el estudio radiográfico siempre que el médico intensivista lo crea conveniente. El otro escenario es el escenario del paciente hospitalizado. Cuando realizar un estudio radiográfico de tórax en un paciente hospitalizado, que obviamente es el paciente que ya tiene un diagnóstico definido, ¿no? Se le va a realizar el estudio radiográfico de tórax siempre que tenga un empeoramiento relevante, que haya un estancamiento clínico a la finalización del tratamiento. Los pacientes que estuvieron en UCI con sintomatología grave, que ya van a ser dados de alta, y para el seguimiento evolutivo y evaluación de secuelas, ¿no? ¿Cuáles van a ser las lesiones compatibles sugestivas de infección por COVID-19? Primero está la radiopacidad focal. Esta radiopacidad focal en el esquema está como número 1. Vamos a ver que son aquellas imágenes que tienen unos márgenes poco definidos, pero que no llegan a ser o no llegan a tener similitud con las radiopacidades de tipo alveolar. Tener en consideración que las radiopacidades de tipo alveolar son aquellas radiopacidades características de aquella neumonía común y silvestre, una neumonía bacteriana. Segundo, vamos a tener aquella tenue opacidad focal. Y ya entra a tallar la palabra tenue, porque muchas veces las lesiones compatibles con coronavirus 19 o COVID-19 son lesiones que no van a ser no se van a ver a simple vista, sino requiere un ojo un poquito más entrenado. Tercero, son el tenue aumento de la densidad, pero ya en forma difusa, que generalmente se ve en las bases de los campos pulmonares. Cuarto, vamos a tener un patrón intersticial y ya entra a tallar acá esta palabra, ¿no? Intersticial. Tenemos que saber que esta patología afecta generalmente al intersticio pulmonar. Y si tenemos en consideración esto, vamos a ver que esta afectación puede ser focal o puede ser difusa. Y es básicamente lo que estamos viendo en el esquema con el número 4, ¿no? Vamos a ver que por lo general el COVID-19 va a afectar de forma periférica, es decir, de forma subpleural. Y bueno, como quinta forma de presentación tenemos el patrón alveolo intersticial, que es un patrón mixto.
Básicamente acá tenemos el primer tipo de opacidad focal. Estamos viendo que hacia el tercio medio, en este ejemplo, hacia el tercio medio del campo pulmonar derecho, tenemos una opacidad de bordes parcialmente definidos que no llega a tener la radiodensidad de una consolidación. Si nosotros lo comparamos con el campo pulmonar izquierdo, vamos a ver que hay una diferencia. Tendríamos que tener en consideración también que a veces cuando las radiografías no están bien tomadas o no tienen una técnica adecuada, las escápulas tienden a introducirse a nivel del campo pulmonar. Habría que diferenciar eso también. Tenemos otro ejemplo de una tenue opacidad focal señalado por la flecha en amarillo. Muchas veces, como les decía, requiere un poquito de ojo entrenado ahí para poder apreciar estas radiografías, ¿no? Este es un aumento, por ejemplo, difuso de la densidad. Si nosotros comparamos la base del campo pulmonar derecho con la base del campo pulmonar izquierdo, vemos que la densidad no es la misma. Vamos a ver un patrón intersticial. Hay hasta 5 tipos de patrón intersticial. El patrón intersticial que más se va a ver en las radiografías de pacientes con infección por coronavirus va a ser aquel patrón intersticial de tipo reticular, es decir, como una red. Se va a ver como una red, como si fuera una fibrosis incipiente en algunos casos. También se podría ver, aunque no es lo más frecuente. Y ya veremos más adelante que para evaluar este patrón de tipo intersticial reticular eh, se necesita básicamente una tomografía. Tenemos, por ejemplo, en esta imagen un patrón de tipo alveolar intersticial. Esta es una radiopacidad, por ejemplo, de bordes parcialmente definidos a nivel del tercio medio del campo pulmonar derecho, asociado también al incremento del patrón intersticial de tipo reticular que se puede ver a ese nivel, ¿no? Ahora, ya vimos las lesiones que van a ser sugestivas de infección por coronavirus. Tenemos también aquellas lesiones que no son sugestivas de coronavirus y que vamos a ver que son frecuentemente visualizadas en las radiografías de tórax, sobre todo en aquellos pacientes que tengan patología previa, ¿no? La primera de ellas es la consolidación. Ahora, con este tipo de hallazgo, el de tipo consolidativo, hay que tener un poco de cuidado, porque si bien es cierto, en un inicio los pacientes con infección por COVID-19 no tienen consolidación, sino más bien un patrón de tipo vidrio deslustrado. Este proceso consolidativo, conforme avanza la enfermedad, sí se va a presentar, pero no se va a presentar de inicio. Y si se presentara de inicio, es un paciente que tiene, bueno, mal pronóstico, ¿no? Otro hallazgo que no es sugestivo de infección por coronavirus son las adenopatías mediastinales. Tercero, el derrame pleural aleja un poco el diagnóstico de COVID-19 y bueno, los nódulos pulmonares que no tienen mayor relevancia en la enfermedad por coronavirus. Acá tenemos, por ejemplo, un patrón de tipo consolidativo basal para cardíaco derecho, ¿no? Estamos viendo que este patrón de tipo consolidativo está borrando la silueta cardíaca. Un favor, quisiera que me confirmen si pueden ver la flecha que yo estoy moviendo para ver si pueden visualizar. ¿Se ve? Sí, doctor, sí se ve. ¿Sí? ¿Se puede ver la flecha cuando yo la muevo? Sí. Sí, Ahí, así se ve el cursor. Ahí está bien. Entonces, este era lo que les mencionaba, ¿no? Este es un patrón de tipo consolidativo, por ejemplo. Esto es lo que realiza una neumonía bacteriana común y silvestre. Estas son las adenopatías mediastinales. Por obvias razones, una radiografía de tórax no es altamente sensible para evaluar mediastino o para evaluar los hilos pulmonares. En este caso se podría inferir que se tratan de adenopatías y se describe como un incremento o una prominencia iliar bilateral. Este es un paciente con una efusión pleural izquierda, aleja un poquito el diagnóstico de COVID-19, pero siempre tenerlo presente, ¿no? Y bueno, básicamente lo que estamos evaluando en esta radiografía es a nivel del tercio superior del campo pulmonar izquierdo, estamos viendo una radiopacidad nodular de bordes bien definidos e incluso se puede ver una calcificación excéntrica. Esto no es un hallazgo compatible con coronavirus, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que yo como radiólogo voy a poner en el informe de los pacientes con radiografías de tórax? Primero, diferenciar el pulmón derecho del pulmón izquierdo. Eso es lo más importante.
Segundo, definir qué tipo de lesiones tiene, si son lesiones únicas o son lesiones múltiples. Tercero, la localización y distribución de las lesiones. Generalmente, en los pacientes con COVID-19 son lesiones de tipo periférico. Ahora, no significa que todo lo que esté pegado a la pleura va a ser periférico, todo lo que se encuentre hacia la zona periliar o pariliar va a ser central. No, tenemos que recordar de que la imagen de radiografía de tórax es una imagen bidimensional. Ahora, tenemos que ver también la predominancia, si es predominantemente del lado derecho o del lado izquierdo, y finalmente la conclusión. ¿Y cómo vamos a concluir la radiografía de tórax en un paciente que sea eh, que hayan mandado esta radiografía para descartar COVID-19? Tenemos 5 tipos de conclusión. La primera, que sea un paciente compatible. La segunda, que sea un paciente sugestivo o sospechoso de coronavirus. La tercera, que sea un paciente no concluyente, es decir, que por el aspecto de las lesiones o por la localización o por la misma sutileza de las lesiones no podamos asegurar que se trata de un paciente con este tipo de infección. Cuarto, los hallazgos que son no sugestivos de coronavirus y que ameritan hacer un diagnóstico alternativo. Y bueno, quinto, se puede concluir también como una radiografía normal. Ahora, es importante saber también de que a partir de una radiografía de tórax se puede tener una escala radiológica de valoración de ingreso de los pacientes con sospecha de coronavirus. Y bueno, es una valoración fácil que se puede hacer obteniendo puntajes como que 0, 1, 3, 2, 4, 6. Y vamos a ver de que se le va a dar un puntaje de 0 si no encontramos lesiones. Si encontramos lesiones unilaterales, menos de 3 lesiones o menos de 3 campos, se le va a dar un puntaje de 1 y así sucesivamente. Entonces, nosotros vamos a obtener una valoración leve si es menor de 3 a 5 si es moderado y si es mayor de 5, severo. Vamos a verlo con ejemplos. Por ejemplo, aquí estamos viendo que tenemos una radiografía de tórax, esta es una incidencia posterior anterior. Estamos evaluando ambos campos pulmonares y encontramos un patrón de tipo alveolo intersticial. Está afectando básicamente a nivel del tercio inferior del campo pulmonar derecho, tercio medio del campo pulmonar derecho y tercio superior del campo pulmonar derecho. Y solamente tercio medio e inferior del campo pulmonar izquierdo. En este caso, la escala radiológica para la valoración de ingreso es de 5. De la misma manera estamos viendo una afectación un poco más difusa a nivel de ambos campos pulmonares, tercio medio, superior e inferior de los mismos, de ambos campos pulmonares, derecho e izquierdo, con una escala radiológica para valoración de ingreso de 7. De la misma manera, otra escala de valoración de ingreso de 7. Y vemos que en un paciente que tenga este puntaje, es un paciente que tiene básicamente un compromiso difuso de ambos campos pulmonares, con un patrón alveolo intersticial, o puede ser también un patrón de tipo vidrio deslustrado. Este es un paciente que tiene una radiografía donde podemos ver que sutilmente, a nivel de la base del campo pulmonar derecho, se visualiza un incremento difuso de la densidad. No logramos visualizar alguna lesión de tipo focal, pero sí esto. Ahora, si el paciente es de sexo femenino, puede haber, como ya lo mencionó también el doctor Peña, prominencia de las glándulas mamarias, lo que puede dar un patrón de tipo también de vidrio deslustrado, o hacer confundir con un patrón de tipo vidrio deslustrado. Para esto se puede jugar un poco con el contraste de la imagen. Entonces nosotros jugando con el contraste de la imagen encontramos que efectivamente existe un incremento difuso de la opacidad en el tercio inferior del campo pulmonar derecho. Ahora, básicamente este es un hallazgo que solamente se le dio una escala un puntaje en la escala de 1. Un paciente que tiene sospecha leve, ¿no? Es diferente, por ejemplo, a este tipo de paciente, o similar, perdón, a este tipo de paciente que de la misma manera tiene una escala de 1 y tiene un incremento de la densidad a nivel basal derecho. Esto básicamente son ejemplos de pacientes que tuvieron una escala de valoración inicial de 7 en el día 29 de marzo, como
la evolución de estos pacientes con coronavirus puede ser tan tórpida que simplemente en 2 o 3 días el pulmón pueda llegar a estar tan comprometido, ¿no? Y lo que les mencionaba al inicio de que puede haber un incremento difuso de la densidad correspondiéndose con un patrón de tipo vidrio deslustrado y en 2 días obtener esta radiografía de tórax, ¿no? Probablemente paciente intubado, con campos hipoinsuflados, que tiene un patrón consolidativo difuso bilateral, asemejándose a un paciente con un ARDS. Este es otro ejemplo, paciente que también tuvo una escala de valoración de 7 al ingreso, el pulmón más comprometido 2 días después y 9 días después el pulmón izquierdo tomado en su totalidad por un proceso consolidativo y bueno, el pulmón derecho que tiene un poco todavía de densidad conservada a nivel del tercio medio. De la misma manera, otro paciente con escala de valoración de 5 ingresa con áreas de vidrio deslustrado a predominio de tercio medio e inferior de ambos campos pulmonares. Estas radiopacidades de tipo vidrio deslustrado van evolucionando hacia radiopacidades de tipo consolidativo. Acá ya se asocia con mal pronóstico en el paciente y bueno, de la misma manera. Casi la mayoría de los pacientes, conforme evolucionan, pueden llegar a tener un pulmón que asemeja a un síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para el estudio de pacientes mediante radiografía simple de tórax? Primero que al ser la radiografía de tórax un examen sencillo y de gran disponibilidad en todos los centros hospitalarios de Perú, se le debería tomar a todo paciente nuevo, con o sin sospecha de infección por COVID-19. Segundo, tener siempre conocimiento de cuáles son los patrones radiológicos sugestivos y no sugestivos de infección por coronavirus. Tercero, obviamente siempre nos vamos a encontrar en la disyuntiva, ¿no? Tenemos un paciente con una radiografía sugestiva que tiene síntomas, pero tiene una prueba negativa. Ya lo hemos visto, ha pasado en el hospital. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, aislar al paciente. Segundo, valorar el estudio por tomografía y repetir la prueba en 2 o 3 días. Más adelante vamos a ver qué es lo que pasa con la tomografía. Entonces, ya pasando a lo que es el estudio tomográfico del paciente por COVID-19, para hacerlo un poquito más dinámico, he creído conveniente poner hasta unos 3 artículos que a mí me parecieron interesantes de mencionar. El primero artículo que le voy a presentar es un seguimiento que se hizo a 90 pacientes con diagnóstico de COVID-19. Fue un estudio longitudinal que se hizo que lo hicieron los colegas de China, donde ellos evaluaron cuáles eran los cambios que se presentaban en el tiempo en estos pacientes. Como puntos claves de este estudio, vamos a tener de que se encontró que el pico de enfermedad o el pico de sintomatología se encontró entre el día 6 y el día 11. Y también se correlacionaba con el pico de aparición de los signos sugestivos de infección por COVID en tomografía. Luego de este pico que se da entre el día 6 y el día 11, vamos a ver que existe otro pico donde se va a presentar no solamente el patrón de tipo vidrio deslustrado, que es el que se va a presentar entre el día 6 y el día 11. Hacia el día 12, entre el día 12 y el día 17, vamos a ver que este patrón de tipo vidrio deslustrado va a cambiar. Este patrón de tipo vidrio deslustrado va a ser más mixto. Y mixto porque se le va a sumar el patrón de tipo consolidativo. Otro punto importante que encontraron en este estudio es de que más o menos un 94% de 70 pacientes, es decir, 66 pacientes que ya se les había dado de alta, encontraron enfermedad residual todavía en la tomografía. Y estos hallazgos residuales en tomografía básicamente fueron de tipo patrón de tipo vidrio deslustrado. En esta diapositiva he puesto lo que había encontrado en el protocolo de manejo de la infección por SARS-CoV-2
en el Instituto Nacional Cardiovascular INCOR, que básicamente se correlaciona con lo que les mencionaba, ¿no? Acá estamos viendo de que se considera un estadio inicial entre el día 0 y 4, un estadio progresivo entre el día 5 y 8, un estadio avanzado entre el día 10 y 13 y un estadio resolutivo a partir del día 14. Entonces, en el estadio progresivo, que es donde se va a presentar el pico tanto de sintomatología como de hallazgos en tomografía, se correlaciona un poco con el artículo que les mencionaba, ¿no? Yo les mencionaba el día 6, entre el día 6 y 11, nosotros estamos viendo que en el protocolo están considerando entre el día 5 y 8. Y el estadio avanzado yo les había mencionado entre el día 12 y 17, lo que decía el artículo, y acá se está considerando el día 10 y 13, o sea, más o menos sí se correlaciona. Entonces, básicamente para recalcarles que lo que más se va a encontrar entre el día 6 y 11 en los estudios tomográficos es el patrón de tipo vidrio deslustrado. Tener en consideración de que este patrón de tipo vidrio deslustrado es un patrón de tipo intersticial. Hacia el día 12 y 17 vamos a ver el cambio hacia un patrón mixto, porque se le va a sumar un patrón ahí de tipo consolidativo. Y bueno, otro hallazgo importante que mencionaban en el artículo era de que había una distribución predominantemente bilateral y subpleural, es decir, periférica. Bueno, esto es un poquito más de lo mismo. Vamos a pasar a lo que son ya los ejemplos con imágenes, ¿no? Este, por ejemplo, es una señora de 35 años que tenía un diagnóstico positivo de COVID-19, una neumonía por COVID-19, y se obtuvieron los estudios tomográficos representados en A, B, C y D con los días 1, los días 5, 11 y 15 respectivamente. Entonces vamos a ver que es el día 1 de la tomografía, encontramos básicamente patrón de tipo vidrio deslustrado a nivel del segmento superior del lóbulo inferior derecho y un poco de vidrio deslustrado en menor cantidad a nivel del lóbulo inferior izquierdo también. Vamos a ver que hacia el día 5 de enfermedad esto ya va progresando hacia un patrón de tipo consolidativo y aparece un poco más de vidrio deslustrado a nivel del lóbulo inferior izquierdo. Vamos a ver que el patrón de tipo consolidativo ya se hace más evidente en el día 11 de enfermedad y finalmente en el día 15 vamos a ver que ya este patrón empieza a resolverse. Esta paciente fue dada de alta hacia el día 17. Este es otro caso donde ya vamos a ver que ya empieza a haber una mezcla de otros tipos de patrón intersticial. Por ejemplo, esta paciente de 41 años se obtuvo una tomografía en el día de enfermedad 3, representada en A. Acá vamos a ver que si nosotros comparamos con el patrón que teníamos en la primera paciente, no es solamente de tipo vidrio deslustrado, sino vamos a ver que es un patrón de tipo vidrio deslustrado sumado a un engrosamiento intersticial. Este patrón también se le conoce como patrón de pavimento loco, se le llama. En tomografía se le conoce como patrón de pavimento loco. Es un patrón que se encontró básicamente en pacientes que tenían hemorragia alveolar difusa. Pero vamos a ver de que esta enfermedad por COVID-19 también se asemeja a este tipo de hallazgos, ¿no? Vamos a ver cómo se hace más evidente hacia el día 7. Hacia el día 12 ya presenta una resolución, ya este patrón se va viendo una resolución más significativa, y hacia el día 12, eh, hacia el día 17, perdón, ya se va viendo una franca resolución de los primeros hallazgos, ¿no? Esta paciente fue dada de alta hacia el día 20. De la misma manera tenemos una paciente de 38 años en este esquema. Se le realiza una tomografía básicamente en el día 8 del inicio de síntomas. Empieza con un patrón de tipo vidrio deslustrado que ya tiende un poco hacia la consolidación, que se hace más evidente en la segunda tomografía en el día 13. Hacia el día 19, este patrón de tipo consolidativo empieza a reabsorberse y nos vamos a dar cuenta de que en la última tomografía, antes del alta del paciente, ya vamos a ver que tiene un poco de secuelas, ¿no? Y estas secuelas son básicamente patrón de tipo vidrio deslustrado también. Es decir, estos pacientes pueden iniciar con vidrio deslustrado, pasar a consolidación, hacerse un patrón de tipo mixto y al alta los pacientes pueden regresar a tener patrón vidrio deslustrado, que en este artículo lo consideraban como una secuela,
Ahora, hace falta hacer seguimiento a estos pacientes, ¿no? Para ver de qué habría o qué acontece con ellos con los meses subsiguientes, ¿no? Esta es una gráfica donde estamos viendo que el 60% de los pacientes se va a presentar un patrón de tipo reticular. Acordarse de que este patrón de tipo reticular es un patrón de tipo intersticial. Los pacientes con coronavirus tienen afectación intersticial en un inicio. De este patrón de tipo intersticial, el 74% tienen un patrón de tipo vidrio esmerilado puro. Y un 19% se va a presentar un patrón de tipo vidrio esmerilado con engrosamiento del intersticio pulmonar. Este es otro artículo, pero ya con pacientes de diferentes países, dentro de ellos Estados Unidos, y bueno, para ver que existe concordancia, ¿no? Con el estudio anterior. Tenemos pacientes que tienen igual vidrio esmerilado, eso es muy importante acordarse del patrón de tipo de vidrio esmerilado, y también pueden tener patrón de tipo consolidativo. En este estudio, o bueno, son un poquito más incisivos, incluso ponen el número de lóbulos afectados, ¿no? Vamos a ver que el número de lóbulos afectados es importante para poder realizar una escala de severidad por tomografía. Algo curioso que encontraron ellos, por ejemplo, era de que el lóbulo más afectado era el lóbulo inferior derecho, y una escala de severidad de 9.9 en promedio. ¿Cómo se saca esa escala de severidad? Pues aquí la tenemos, básicamente con porcentajes. Si nosotros encontramos un porcentaje de 0%, tenemos un puntaje de 0. Entre el 1 y 25%, vamos a ponerle un puntaje de 1. Bueno, antes de que me olvide, nosotros vamos a evaluar eh, lóbulo por lóbulo pulmonar. Tenemos 3 lóbulos pulmonares derechos, 2 lóbulos pulmonares izquierdos. Cada lóbulo se le va a dar un porcentaje. Entonces tenemos 5 lóbulos, cada uno evaluándolo del 1 al 25, del 26 al 50% de compromiso, del 51 al 75% de compromiso y del 76 al 100% de compromiso. Entonces vamos a tener un puntaje individual para cada lóbulo. Entonces, este puntaje puede ir del 0 al 20. Lo que les mencionaba en este artículo era de que ellos habían encontrado un índice de severidad promedio de 9.9. Este es otro ejemplo de un paciente varón de 29 años donde encontramos un franco compromiso intersticial por presencia de vidrio deslustrado a nivel periférico subpleural, a predominio del lóbulo medio y un poco superior. Vamos a ver cómo evoluciona el paciente de igual manera con una tomografía axial, donde ya empezamos a encontrar que conforme va resolviendo el patrón de tipo vidrio deslustrado, el paciente va presentando mayor compromiso del intersticio interlobulillar. Esta es otra tomografía. Bueno, este es un reformateo coronal, donde estamos viendo cómo es que se presenta el patrón de tipo vidrio esmerilado, que es una imagen más o menos algodonosa que se va a presentar hacia la periferia de ambos campos pulmonares, ¿no? De la misma manera, una imagen de un paciente de 69 años con un historial de viaje hacia la ciudad de Wuhan, y donde vamos a ver lo que ya se sabía, ¿no? Un patrón tipo vidrio deslustrado de localización periférica. Este artículo que les voy a presentar a continuación me pareció sumamente importante porque correlacionaba los, la muestra de PCR, es decir, el hisopado, la prueba molecular, con los casos de coronavirus evaluados por tomografía. Entonces, hace una correlación entre la tomografía y la prueba molecular. ¿Cuál de ellas es más sensible? ¿Cuál de ellas se debe utilizar? Y en qué día se ve el cambio de negativo a positivo, de positivo a negativo, si es que fuera el alta, ¿no? Este es un reporte de casos, un reporte de 1014 casos evaluados también en China. Se evaluaron 1014 pacientes en la ciudad de Wuhan entre el 6 de enero y el 6 de febrero del 2020. ¿Cuáles son los puntos importantes de este artículo? Primero, de que los valores de pacientes positivos a la prueba molecular en el total fue de 59%. Es decir, 59% de los pacientes
que obviamente al inicio, 59%, solo el 59% daba positivo para la prueba molecular, mientras que el 88% de los pacientes al inicio tenía hallazgos sugestivos de infección por coronavirus al estudio tomográfico. Ahora, si nosotros si los colegas tomaban al PCR como referencia para el diagnóstico de coronavirus, se veía que la sensibilidad del estudio tomográfico era del 97%. Y obviamente se iba a tener pacientes que daban negativo a la prueba molecular y que sin embargo tenían hallazgos sugestivos de coronavirus en tomografía. Se encontraron que fueron 308 pacientes. De estos 308 pacientes, 147 fueron reconsiderados para tener el diagnóstico de infección por coronavirus y 103 de los 308 pacientes fueron casos probables y se logró hacer el diagnóstico luego de una evaluación más exhaustiva. Entonces, tener en consideración esto, ¿no? Que hay pacientes que dan negativo para la prueba molecular y más aún dan negativo para la prueba rápida que ya tienen cambios en tomografía. Entonces, lo otro importante también es mencionar de que el 42% de los pacientes tenían una mejora en la tomografía antes de que su prueba molecular, perdón, se tornara negativa. Entonces, el hallazgo va por ambos lados, ¿no? Primero, por hacer el diagnóstico de infección por coronavirus en una manera a una manera temprana, a un tiempo temprano, y lo otro es que también nosotros vamos a encontrar de que podemos estimar de que el paciente tiene mejoría en un estudio tomográfico antes de que el paciente presente una prueba molecular negativa. Y esto es lo más importante del artículo, ¿no? Si los médicos en China estudiaron y analizaron de manera seriada con pruebas moleculares y pruebas de tomografía a los pacientes. Se encontró de que el tiempo o el intervalo promedio para que una prueba que inicialmente era negativa se tornara positiva era de 5.1 días. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que sacar como conclusión? Es de que si tenemos un paciente con sospecha de infección por coronavirus que tiene prueba molecular negativa, no debería darse el alta sin una prueba tomográfica, porque ya se ve que hay pacientes que tienen pruebas moleculares negativas y regresan con un mal estadio clínico y sin habérsele tomado una tomografía antes de su alta. Y bueno, de igual manera, la, la prueba molecular se torna desde positivo a negativo antes del alta del paciente, más o menos con un intervalo de tiempo de 6.9 días. En conclusión, el estudio tomográfico tiene primero una alta sensibilidad para el diagnóstico de enfermedad por coronavirus y segundo que se le podría considerar como una herramienta primaria para la detección de esta patología en áreas donde haya transmisión epidémica de esta enfermedad. Bueno, estos de igual manera son hallazgos, son imágenes de cortes tomográficos axiales y reformateos coronales en un paciente de 29 años de edad con fiebre por 6 días. Bueno, en febrero 5 este paciente fue sometido a una prueba molecular que obviamente salió positiva, pero lo que quería mencionarles era de que el 23 de enero este paciente tenía una tomografía normal. El 26 de enero ya tenía tenues imágenes sugestivas de infección por coronavirus, que básicamente son patrón de tipo vidrio deslustrado, que es el primero que se va a encontrar.
lo que mencionan es de que este paciente tuvo un resultado positivo el 5 de febrero y si nos damos cuenta, el 26 de enero él ya tenía imágenes sugestivas, ¿no? Para ver la importancia de la tomografía. El 28 de enero estas imágenes ya se hacían más evidentes y bueno, el 3 de febrero ya estas imágenes eran mucho más llamativas, ¿no? Esta imagen de acá es una imagen importante porque en este paciente varón de 34 años con fiebre por 4 días, se ve una imagen llamativa, es una imagen nodular que tiene lo que se llama una imagen nodular con el signo del halo reverso, es decir, un foco consolidativo con un vidrio deslustrado periférico. Esta imagen, un tanto para hacer diagnóstico diferencial con neumonía organizada criptogénica. Es una patología un tanto infrecuente y en el contexto de la pandemia obviamente siempre se va a sospechar antes de enfermedad por coronavirus, ¿no? Vemos cómo también hacia el día, una semana después, las imágenes de tomografía se van haciendo más evidentes las radiopacidades de tipo vidrio deslustrado periféricas supraorales y esta imagen nodular con signo del halo reverso se hace más, se muestra una resolución. Bueno, eso es en cuanto al estudio tomográfico, ¿no? Y finalmente, para la evaluación de pacientes por coronavirus, también se plantea la posibilidad de un estudio ecográfico de tórax. ¿Cuáles son los hallazgos prevalentes en enfermedad por coronavirus? Antes que nada, hacer o recordar que el estudio ecográfico de tórax lo que va a evaluar son artefactos. Los artefactos en ecografía son aquellas imágenes que, por ejemplo, cuando uno realiza un estudio ecográfico de abdomen, no me va a permitir visualizar adecuadamente ciertas estructuras. Los artefactos, por ejemplo, son aquellos que cuando uno lee un informe ecográfico dice paciente con contenido gaseoso abundante, no permite evaluación de ciertas estructuras. Esos son artefactos en ecografía. Estos artefactos en el estudio ecográfico de tórax son los que van a hacer el diagnóstico. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos ecográficos principales? Primero, las líneas B. Segundo, el engrosamiento de la pleura. Tercero, las consolidaciones. Y las líneas A. Y algo que aleja un poco el diagnóstico de enfermedad por coronavirus es encontrar una effusión pleural. Unos ejemplos un tanto rápido de cómo se ve el engrosamiento pleural y las líneas de B. Y cómo se ve también el patrón consolidativo. De la misma manera, este es un estudio ecográfico de tórax con un transductor convexo. Se ve un contenido líquido dentro del saco alveolar. Y bueno, de la misma manera, ¿no? Estudios ecográficos donde se puede ver nódulos hipoecoicos subpleurales que me hablan ya de un proceso consolidativo. ¿Soyla? ¿Aló? ¿Soyla? Te Entonces, escucho bien, continúa. para terminar, como conclusión, mencionarles de que lo primordial en un paciente con sospecha por coronavirus y seguimiento de los pacientes con coronavirus es el estudio tomográfico, teniendo se le debe tener como método de diagnóstico principal para estos pacientes. El estudio inicial debería ser un estudio radiológico. En mi opinión y en la opinión de varios colegas con los que he conversado, se desestima el uso del estudio ecográfico. Primero, porque es un estudio que tiene muy poca sensibilidad. Segundo, porque es un estudio que no es concluyente. Entonces, si se va a realizar un estudio para luego concluir como que amerita un estudio tomográfico, es mejor cortar ese tiempo o hacer un poco más corto ese tiempo de espera al paciente y de frente mandarlo a un estudio tomográfico. Y bueno, el estudio ecográfico va a ser útil en aquellos centros que no tengan tomografía o no tengan radiografías, ¿no? Probablemente provincias. Y cuarto, que es un estudio operador dependiente, o sea, va a depender bastante de la mano que realice el estudio ecográfico y de la experiencia que tenga el personal que lo está haciendo, ¿no? Y bueno, básicamente era lo que les quería mostrar en mi exposición.
Agradecemos